Bienvenidos a su casa, Memoria José Antonio Galán. Tenemos hoy el honor de contar con los historiadores invitados, el doctor Santos, Enrique Santos Molano, historiador, periodista, escritor, tiene muchos libros, y el último libro que le conocemos es este que se editó hace 2 años y medio, La Mancha de la Tierra, donde exalta a nuestro prócer, el capitán comunero José Antonio Galán. Cuando terminemos, aquí tenemos varios volúmenes, si alguna persona necesita o quiere llevarlo. Yo traje estos por si acaso las personas quieren, costaron a 57.000 pesos. Y el doctor pues, estará en el ánimo de pronto firmárselo. Tenemos a Pedrito Vivas, que todos lo conocemos, historiador de la Academia de Historia de Santander, quien nos amenizará pues esta noche. Nuestro amigo Yemo, que también ha estado rebrujando por los anales de la historia y nos ha enseñado muchas cosas, minucias que no conocíamos. Y nuestro amigo Juan Bautista Cruz, de Coroboro, pero que está radicado en Charalá hace muchos años y ha sido investigador como una hormiguita dentro de los libros y de los diferentes sitios de las parroquias, y lo han dejado también penetrar a buscar, a investigar. Con ellos vamos a tratar de llevar adelante una charla, no es una exposición de cada uno. Vamos a poner, permítanme poner una reglita de juego. Ellos van a exponer, vamos a tener como una hipótesis. En 1781 Charalá hacía parte de la provincia del Socorro, de Tuna. Bueno, entonces, pero Charalá, con todos estos levantamientos, la hipótesis es que fue precursora de la independencia, y José Antonio Galán el primer libertador. Esta es la hipótesis que vamos a tratar de sustentar o de refutar en esta noche, teniendo como hilo conductor. Entonces ellos van a hacer sus exposiciones y nosotros después estaremos en una charla pues con ustedes. Les pido el favor, pedir la mano, y vamos a tener algo muy especial, y es el respeto por la palabra de los demás, por los conceptos que dan los demás. En historia cada uno puede opinar como quiera, cada uno, todos dicen tener la razón, pero respetemos lo que dicen los demás y respetar el uso de la palabra de los demás. Entonces, que sean las conversaciones sobre el mismo tema cortas, porque si no, no salimos de aquí esta noche. Tratemos de que ya van a ser las 8, de que las cosas sean máximas de 2 horitas, porque si no nos cansamos. Con esos inicios, entonces le damos la palabra a Yemo, con la hipótesis de que en este momento se ha lanzado. Yemo, ¿qué dice usted sobre esta hipótesis? La hipótesis es que estando Charalá en 1781, siendo parte de la provincia de Tuna, Charalá fue precursora y José Antonio Galán el precursor de la libertad. Unos dicen que no, ni que Charalá fuera precursora. Digámoslo, sí o no. Con las exposiciones que vamos a tener aquí en adelante, sacamos las conclusiones. Ese soy yo. Muy buenas noches acá a los compañeros, también a la mesa principal, y pues a todos los presentes, agradecerles también la oportunidad de estar en este escenario y su asistencia. Efectivamente, pues como decía don Hugo, hay muchas cosas que se han dicho en la historia,
y precisamente siempre uno de los temas es cuál es la verdad de la historia. Pues como todos sabemos, la verdad absoluta pues aún todavía no existe y es difícil, pero sí hay muchas cosas de que durante el tiempo se han podido desvirtuar y se han podido también cambiar. Eso nos demuestra que la historia realmente es un proceso evolutivo, ¿sí? A pesar que sea del pasado, aún sigue evolucionando. Y por tal razón, pues yo siempre soy de los que he empezado en las charlas que hago con una hipótesis de que la revolución inicia muchos años antes de lo de hoy, que se conmemora el 16 de marzo de 1781 en el Socorro. Efectivamente, como se hablaba ayer, los movimientos espontáneos no existen. Todo requiere una planificación y una preparación para ello, y hay muchas maneras de demostrar que realmente esto había sido así. Efectivamente, Charalá, y junto con José Antonio Galán, que es uno de los máximos líderes de la revolución comunera, considero que ya había dado esos inicios desde 1774 acá en Charalá, protestando contra los mercaderes del Socorro que venían y compraban las mercancías a muy bajos precios, observando la opresión que existía hacia su poblado, entre ellos pues los indígenas, que ya prácticamente estaban casi que exterminados para esa época. Había visto todo el proceso también que conllevó todo lo que fue la esclavitud, y Galán precisamente es uno de los primeros que empieza a liberar esclavos en la América Latina y en el mundo también. Entonces, llamarlo como el precursor de la libertad creo que es algo acertado, porque si hoy en día hablar de libertad todavía es delicado, pues hablemos de 1774-81, hablar de libertad, pues eso conllevaba mucho más responsabilidades nefastas para esa época. Entonces, sí considero sobre ese tema, y hay muchos movimientos que empiezan a surgir años después y días después de 1774, y precisamente están todos los calendarios comuneros y los alzamientos que hay. Se habla también de el Barichara en 1776, el de Simacota de 1779, y también en 1780, donde ya toma más fuerza el tema comunero, que fue en Mogotes, que fue allá en octubre, creo que es el 11-14 de octubre de 1780, y luego replica acá en Charalá en diciembre de ese mismo año con más fuerza, y empieza a verse todo el movimiento comunero que termina en otros poblados, entre ellos también el Socorro, en Guadalupe, todos estos poblados, incluso alcanza a llegar hasta Sogamoso, a Belén de Cerilza, en mayo de 1781, todos estos alzamientos comuneros que empiezan a ser el detonante y el de estallar durante todo este proceso. Muchas gracias, Diego. Con la misma hipótesis, a ver, Juan Bautista, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, no estoy como muy digamos, es decir, no tengo una profundización ahorita de toda el trabajo que llevó en sí la planeación de todo lo que fue el movimiento comunero, que empezó por los que llamaban los plazueleros, que eran las personas que prácticamente dominaban el comercio en esa época, porque eran los que expendían las carnes, y entonces ese ha sido un gremio que ha tenido fuerza en todas partes prácticamente, y más en esa época donde realmente pues la opresión que había contra el pueblo raso era muy visible, digamos así,
y empieza realmente a formarse todo ese concepto por las políticas, digamos, regresivas de los españoles, pues se estaba, digamos, perjudicando al pueblo raso, porque tenemos que tener en cuenta que incluso las frutas que se daban silvestres en los campos tenían que pagar impuestos. Si cogían una señora como fue Manuela Beltrán vendiendo guamas o vendiendo aguacate, llegaban a cobrarle por el impuesto de cada una de esas cosas. Entonces eso ya hizo que empezara el malestar de la gente, máxime cuando llegaron a impedir que los productos que se sacaban aquí en forma prácticamente natural fueran objeto de todo el impuesto que se le imponía al pueblo raso. Y entonces ese malestar fue creciendo hasta que de tal manera llegó a la revolución de los comuneros, porque ya, como decían ellos, por la mala vida, o sea, por la vida imposible, decían. Y eso fue lo que dio origen a empezar todas las protestas, poco a poco, por los impuestos, determinados impuestos, y de ahí ya se fueron pasando a otros medios, a otras partes, y el descontento fue dándole cabida a la cuestión de buscar cómo vamos a salirse de esa situación tan difícil, porque prácticamente no podían alimentarse, mucho menos pagar los impuestos. Entonces eso hizo posible que se llevaran adelante los movimientos hasta llegar al 16 de marzo de 1781. Gracias, Bobé. ¿Pero usted está de acuerdo, sí o no, en que podemos colocar a Charalá y a José Antonio Galán como los precursores de la independencia, que es la hipótesis? Claro, Sí está de acuerdo. Bueno, un momentico, por favor, dejemos que ellos, y después viene una serie de respuestas. Excúsenme, por favor. Perdón, creí que ya ha terminado. Bueno, excúsenme, No, ahorita viene una serie y después, dejemos que el doctor viene ahorita. Doctor, por favor, ilústrenos. El libro Mancha de la Tierra tiene como prácticamente 3 capítulos dedicados a José Antonio Galán. Hoy, José Antonio Galán, nuestro máximo líder, hoy, 16 de marzo, por eso estamos aquí tratando de rescatar su memoria. El primer capítulo del libro que habla de José Antonio Galán, se llama El Galán de Charalá. El otro capítulo es el 5, que dice Galán de Charalá, siempre adelante. Y el 7, la derrota de los oprimidos. Doctor, con todo esto que usted estuvo trabajándole a nuestro héroe, por favor, ilústrenos. Muy buenas noches para todos. Estoy muy honrado y muy contento de conocer la tierra de mis ancestros, que se asentaron aquí en Charalá por los años de 1650. Y que algunos de ellos fueron, como Pedro Santos Meneses, grandes amigos de la familia Galán, de su padre y de José Antonio Galán. En el año 2000 yo publiqué una primera novela sobre el tema de la independencia, que tenía por título El arzobispo de Terciopelo.
Un estudiante me hizo entonces una observación que me puso a pensar. Me dijo, esa novela Galán no logro conocer quién es Galán, no me da la suficiente información acerca de quién fue Galán, acerca de quién fue el norte de San Jorge. Son personajes como que están pintados ahí como muy a la carrera. Esa crítica que me hizo de estudiante me obligó a reescribir la novela y a retomar a fondo cada personaje. Entonces Galán, aquí hay 3 capítulos que van con el título de él, pero en realidad es el personaje central de la novela. José Antonio Galán, presente por eso, porque fue el primero que habló de libertad en el sentido de liberarnos del régimen colonial y establecer una patria soberana nuestra. Eso lo dijo Galán con mucha claridad cuando lanzó su proclama de los oprimidos contra los opresores, con esas palabras exactas. Yo hice una investigación sobre la vida de Galán para poder satisfacer la curiosidad de aquel estudiante y la curiosidad de las personas que estén interesadas en conocer la vida de José Antonio Galán. Y ahí está el otro personaje de la novela, es Charalá. Es Charalá porque aquí se inicia el movimiento por la verdadera independencia, y llega al estallido, al grito de los comuneros el 16 de marzo de 1781, y que divide el movimiento en dos fracciones. Una fracción que lo único que quiere es que les quiten los impuestos, y la otra fracción que no le interesa tanto lo de los impuestos como lo de obtener la libertad. De crear aquí una república siguiendo el ejemplo de la que ya habían fundado en el norte y que se conocía con el nombre de Estados Unidos de América. De modo que sí, esta novela no hizo el propósito de mostrar que Galán haya sido el primer libertador ni que el movimiento se haya iniciado en Charalá, pero eso surgió después saliendo como cosa natural, ¿no? Porque a mí no me queda ninguna duda de que Galán fue el primero que pensó en la libertad y que ese movimiento libertario se inició aquí en Charalá. Gracias, doctor. El doctor acaba de decir que sí está de acuerdo, apoya la hipótesis de la cual partimos. Le cedemos el micrófono a Pedrito, a ver en qué términos nos ilustra al respecto. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar en esta casa memoria de José Antonio Galán. Aprovecho la ocasión en atención a que me he visto con el doctor Enrique Santo Molano desde el miércoles en la mañana para pedirle las excusas a nombre de todos los charaleños si lo hemos podido molestar en estos días por nuestra intensidad para preguntarle cosas y para un poco como acosarlo de tantas preguntas y tantas cosas que le hemos hecho en estos días, y porque que trate de que nos tome con paciencia, porque los charaleños a ratos somos bien intensos. Efectivamente, hablar de José Antonio Galán para nosotros los charaleños es ese, somos intensos, y en este rato que vamos a estar acá, yo creo que el que menos sé de José Antonio Galán soy yo. Entonces es tanto como que lo lleven a uno a hablar de caballos o de ganado en medio de ganaderos o de caballistas. Entonces estoy totalmente seguro que todas las personas del auditorio saben más de José Antonio Galán que el caso mío en mi persona. Entonces, yo sé menos que usted.
pero entonces ya somos dos los que sabemos menos. Pero resulta que menos por menos da más. Bueno, también quiero agradecerle públicamente a Guillermo el nombramiento que me hizo anoche allá en Barichara, y ojalá los honorarios correspondan a ese nombramiento que me hizo. Canciller. Me nombraron canciller, no propiamente porque supiera algo, sino porque logré como conciliar un poco las opiniones de los compañeros de la mesa. Hablar de José Antonio Galán y Charalá puede parecer una redundancia, porque lo encontramos en todas las esquinas. Todo se llama José Antonio Galán, el colegio José Antonio Galán, la plaza de toros José Antonio Galán, el profesor de matemáticas se llama José Antonio Galán, todos son José Antonio Galán. Entonces lo tenemos, el barrio José Antonio Galán, entonces lo tenemos tan metido en el alma que cualquier opinión en contra pues es todo un atrevimiento. Entonces, de antemano, la tesis de Huguito Quiroga pues nos toca aceptarla porque nos sacan a coscorrones. Decir lo contrario pues sería sacarnos a coscorrones de acá. José Antonio Galán, comentábamos con el doctor Enrique esta mañana en el desayuno, que es un personaje que ha resistido todos los comentarios de las distintas generaciones. En historia, el juicio generacional es fundamental. Unas generaciones quieren a un prócer, otros no lo quieren tanto y otros no lo quieren nada. Entonces José Antonio Galán sí ha resistido esos avatares de la historia, y todos en mayor o menor medida seguimos considerando a Galán como un personaje que llenó un buen espacio del siglo XVIII. Su fracaso no fue porque le faltaron entusiasmo, porque le faltaran ganas, fue que fue una empresa demasiado grande en ese momento. Enfrentarse a todo el aparataje de la corona española con tan poquitos recursos era prácticamente asegurarse que perdía. O sea que no es fácil cuando una persona se enfrenta a un aparataje como el de la colonia, con tan pocos recursos y con tan pocas personas. Anoche alguien lo decía, que José Antonio Galán no tenía espías, no tenía recursos, no tenía respaldo internacional, muchas cosas que se necesitaron para lograr la independencia de Colombia. Entonces, la primera manifestación de las autoridades españolas cuando aparece la figura de José Antonio Galán y el movimiento comunero es de absoluta sorpresa. Ningún autor creo que ha comentado esa primera sorpresa de las autoridades. No se imaginaban jamás que los súbditos del oriente colombiano, siempre sumisos, trabajadores, muy buenos labradores, muy buenos padres de familia, con muchos hijos además, pudieran levantarse contra la corona española. Entonces, esa primera manifestación de las autoridades españolas es de total y absoluta sorpresa. Esa falta de, como dicen, los cogieron descuidados. Entonces hizo que en un primer momento el movimiento comunero tuviera, por decirlo entre comillas, algún éxito, y lo tuvo cuando se firmaron las capitulaciones de Zipaquirá. Pero todo ese espacio que se dio mientras se firmaban las capitulaciones de Zipaquirá, las autoridades lo utilizaron, lo aprovecharon para armarse, para movilizar su gente, para invitar a los españoles que vivían en América de que tenían que esforzarse por defender las instituciones. Por eso cuando José Antonio Galán inicia su movimiento armado, su movimiento de liberación de la región, pues encuentra ya unas autoridades bien parapetadas, bien armadas y con herramientas suficientes para detener a José Antonio Galán. Entonces yo creo que cuando se escucha, se estudian un poco
esas cosas relacionadas con el gobierno y con los movimientos sociales, hay que dar esos dos espacios. La sorpresa, que es la primera, y la segunda, cuando ya las autoridades reaccionan. Todavía lo seguimos viviendo. Cuando la guerrilla nuestra hace algún ataque, pues inicialmente las autoridades están un poco descuidadas, pero al poco tiempo reaccionan y entonces la retaliación también es a veces exitosa, a veces no es exitosa. Es como el libre juego de las revoluciones o de los cambios sociales. Entonces, pues no me quiero extender más y cedo la palabra a ustedes, que son los que saben de José Antonio Galán. Bueno, muchas gracias, Pedrito. Antes de dar la palabra, quisiera preguntarle a los historiadores si quieren complementar algo más sobre todo este proceso comunero y José Antonio Galán al frente, José Antonio Galán por el Magdalena. Si quieren complementar, primero Yemo. Bueno, para complementar algo respecto a la pregunta, soy partidario de que efectivamente todo el movimiento comunero inicia con José Antonio Galán y efectivamente en Charalá. Todo este proceso va donde luego se concentra en el Socorro y toma fuerza la revolución comunera en el Socorro. Es algo que pues siempre también lo he manejado. No le gusta mucho a veces a los socorranos cuando digo que hay el mal concepto de llamar la cuna de la revolución al Socorro, porque cuna solo puede haber una, ¿sí? Por más que si yo nazco y voy por diferentes poblados y me caracterice o haga diferentes cosas, pues siempre voy a nacer en un solo lugar. Y creo que la revolución comunera sí efectivamente nace únicamente en Charalá, porque siempre ha habido una discusión. Claro, no es el tema de entrar en banalidades de quién fue el primero o el segundo o el tercero, porque todos son los elementos importantes en un conjunto de hechos, pero siempre tiene que haber quien marca la pauta en un hecho. Y para mí, considero eso, donde de ahí toma fuerza la revolución comunera así en el Socorro, y empieza todo el proceso hasta donde termina fracasando con las capitulaciones, que Galán siempre estuvo en desacuerdo con ellas porque sabía que se prestaba para burla y traición, y termina después con la muerte de Galán, que ya creo que todos conocemos una sentencia tan aterradora como fue esa. Muchas gracias. Doctor, quisiera complementarnos algo, ilustrarnos más de lo que nos ha dicho. Si quisiera agregar que la sentencia que condena a José Antonio Galán en unos términos tan duros, pues no podía ser de otra manera, porque él era el enemigo de las autoridades españolas y lo lógico era que le tiraran con todo. Pero esa sentencia al mismo tiempo es la que nos muestra la grandeza de su figura histórica, ¿no? Porque ahí está, en esa sentencia está escrito qué fue lo que él hizo. Para las autoridades españolas un crimen, para los oprimidos una hazaña libertaria, ¿no? Eso está claro ahí en la sentencia de muerte. Lo que pasa es que decíamos ayer que tanto José Antonio Galán como Antonio Nariño como Simón Bolívar, que fueron los protagonistas esenciales del movimiento libertador y que efectivamente alcanzaron una primera etapa de la independencia, no lograron concluir el proceso libertario, porque pasamos de la colonia a la república, pero con mentalidad colonial. Y esa mentalidad colonial se ha sostenido en el tiempo, casi como la sentencia de José Antonio Galán. Mientras no logremos liberarnos de esa mentalidad colonial, la tarea de Galán, de Nariño, de Bolívar, de Miranda está todavía pendiente.
y es nuestra obligación luchar para que el país entienda que hay que liberarse de la colonia si queremos entrar al siglo XXI dentro de las naciones desarrolladas y dentro de las naciones libres. Lo otro que dice exactamente quién fue José Antonio Galán es la carta que manda uno de sus captores, que es Salvador Plata, que es quien lo persigue en el momento en que Galán trata de pasar hacia los llanos. Lo acorrala en un lugar ya saliendo de Bogotes, y ahí lo captura porque Galán está solo con 4 o 5 personas más. Una de ellas su sobrino, que es herido por las balas de los hombres de Salvador Plata, y el propio Galán es herido de un tiro. Y Galán lo remite a Santa Fe con una carta en la cual dice que manda al rebelde José Antonio Galán, eran los comuneros, que manda al rebelde José Antonio. Están pasando los españoles. Ahí viene Galán. Eso queda grabado. Bueno, entonces les decía que Salvador Plata manda a Galán preso a Santa Fe y lo remite con una carta que le entregan a uno de los oidores, y esa carta dice que ahí manda al peligroso rebelde a José Antonio Galán y lo califica, dice: es el Túpac Amaru de nuestro rey. Túpac Amaru había sido un héroe también peruano, que sufrió como Galán una tortura absolutamente aterradora, ¿no? La de Galán, si la comparamos con la de Túpac Amaru, más bien fue suave, ¿no? Ya pueden imaginarse cómo fue la de Túpac Amaru. Y este señor Salvador Plata dice: este es el Túpac Amaru de nuestro reino. Como quien dice, es otro libertador. Eso es lo que el oidor que lee la carta lo entiende así, y dice: no, esta carta no nos sirve porque aquí lo que está pintando es a un héroe homérico, no a un bandido. Entonces la carta esa no la toman en cuenta, y para dictar la sentencia se valen de una serie de cuestiones mentirosas, difamatorias, ya comprobadamente refutadas por la historia. Pero esos dos documentos son más que suficientes para probar que la figura de Galán es la primera figura libertadora de nuestra historia. Muchas gracias. Pedrito, además de complementar, ¿por qué no nos habla sobre la economía que había en esta región y por qué esos señores Bermeo y todas estas personas se metieron al movimiento? Bueno, gracias. Pero primero quiero comentar algo que fue parte del desayuno también esta mañana, fue comparar la sentencia de Galán con la de Túpac Amaru, que afortunadamente Galán la sacó barata, porque la de Túpac Amaru es que nomás con solo leerla, así como decía Cicerón, nadie que lea eso es capaz de contener las lágrimas. Entonces fue tan horrendo que prácticamente yo creo que habrá algunas generaciones de peruanos que no quieren ni siquiera saber de eso, porque no conciben que en su territorio tan bello y tan rico, parecido al de Colombia, se haya producido una mente totalmente bárbara como esa, que logró producir una sentencia como la de Túpac Amaru, la de su esposa Micaela y la de sus hijos. Quiero complementar algo muy importante que dijo el doctor Santos respecto a la mentalidad colonial.
nosotros llegamos a la independencia con mentalidad colonial. Resulta que recién se produjo la independencia por fiebre de los colombianos, porque somos afiebrados y intensos, como ya lo dije, no quisieron saber nada de la cultura española. Y al Palacio de San Carlos, al Palacio del Presidente, solamente entraban los tiples, las guabinas, los torbellinos, los sombreros de jipa, todo eso porque era una manera de manifestar el nacionalismo colombiano. Estábamos todos muy contentos de que hubiéramos logrado la independencia. Con tan mala fortuna que antes de 5 años ya nadie quiso escuchar guabinas, y a los que cantaban guabinas, por eso a los maricas los llamaban guabinas, porque las guabinas tienen un tono de voz bien finito, y entonces los llamaron, a los maricas les decían guabinas, y entonces empezaron con los términos peyorativos, y entonces ya nadie, sacaron prácticamente a empujones de los palacios o de los lugares elegantes de Bogotá las guabinas, los sombreros de jipa y todo, y volvió otra vez el vals, volvió demás bailes que se dan en Europa, las damas volvieron a vestir a la usanza española, volvieron las corridas de toros, todo volvió muy facilito en menos de 5 años, o sea que culturalmente no logramos superar un regalo tan grande como el de la independencia. Para contestar la pregunta que me hace Hugo, anoche comentábamos que el desarrollo de la provincia del oriente colombiano se originó en 1770 en España, porque en esa época España estaba viviendo una época difícil. Todos los países pasan por épocas difíciles, y España se había enfrascado en unas guerras con los vecinos. Entonces aparecieron más impuestos y las finanzas del rey no estaban tan buenas. Apareció un personaje, mi tocayo, que se llamaba Pedro Rodríguez, que era el conde de Campomanes, y creó una sociedad de amigos del país, la Sociedad de Amigos del País, que después la trasladaron aquí a Colombia el doctor Carlos Llera Restrepo, un grupo de amigos, Augusto Espinosa Valderrama, ellos crearon otra vez aquí en Colombia la Sociedad de Amigos del País. A esa reunión asistió un personaje que se llamaba Manuel Antonio Flores, y asistía a las tertulias de la Sociedad de Amigos del País, donde se hablaba cómo fomentar la industria, cómo fomentar el comercio, cómo estimular la manufactura para que hubiera crecimiento económico. Al poco tiempo nombraron a Manuel Antonio Flores virrey de la Nueva Granada, y él traía frescos esos conocimientos, esos impulsos para estimular la economía, y todo lo insistió y lo patrocinó para que en el oriente colombiano, especialmente en el Socorro, San Gil, Aquicharrá y toda la provincia, se estimulara la manufactura. Efectivamente, en muy pocos tiempos, la región del oriente colombiano fue la más desarrollada de Colombia. Había más de 25 industrias muy florecientes, como las de sombreros, las de ropa, las de alpargates, las del tabaco, las de las sillas de montar, zamarros, todo lo que tuviera que ver con herrería para cosas de aperos y todo lo demás, molinos para la caña, todo lo demás. Entonces, en muy poco tiempo, la región del oriente colombiano fue la más floreciente, y Socorro pasó a ser la tercera ciudad de la Nueva Granada: Bogotá, Cartagena, Socorro y luego Popayán. Entonces, cuando nombraron al regente Francisco Gutiérrez de Piñeres para que consiguiera plata, pues obviamente que se enfocó donde había plata. Le pagan lo de los ladrones. Van a salir a la romería del Páramo, donde me robaron a mí el 2 de febrero, porque saben que allá vamos todos con intenciones de rezar y no se nos olvida la cartera. Entonces, así este señor se vino rapidito donde estaba la plata y a ponerle impuestos a la gente.
y logró sacar, efectivamente las estadísticas dicen que Gutiérrez de Piñeres se congració con el rey de España porque la cantidad de dinero que logró trasladarle a la corona en poco tiempo fue muy grande, pero en la medida en que aumentaba la plata que él le mandaba a España, aumentaba también la miseria de la región. Entonces estaba inversamente proporcional. En la medida que más plata mandaban para España, más miseria había en la región, que terminó con la revuelta de los comuneros. Entonces me excusan que me haya alargado un poquito. Muchas gracias, Pedrito. Ahora sí, creo que es el momento de que ustedes le pregunten a ellos sobre José Antonio Galán, las expectativas, las interrogaciones que traen para ellos. Por favor, levantan la mano y por turno, y después de eso de pronto volvemos a hablar con ellos, y eso sería todo por ahora. ¿Quién quiere hacerle preguntas sobre el particular a los expertos en Galán? ¿O todos ya estamos de acuerdo con lo que... A ver, Raúl. La pregunta pues tiene que ver con la conformación de la dirección del común. Hugo alcanzó a tratar el tema de dos personajes que hacían parte de esa junta, que entiendo no fueron voluntariamente por cuenta de ellos, sino más bien fueron forzados para que hicieran parte del común, que fue Salvador Plata y Juan Francisco Barbero. Los demás era como la gente del pueblo. La pregunta que hicieron ayer es: ¿por qué Galán perdió? Yo la pregunta la formularía es: Galán se equivocó en el momento en que se hizo la selección de las personas que lo acompañaban, que fueron quienes al final lo traicionaron. Sí, me parece que aquí hay un pequeño error respecto a lo que sucedió cuando se estalló el movimiento del Socorro y se eligió a los capitanes y generales. Efectivamente, Salvador Plata se escondió porque él no quería participar él era amigo de los españoles, decididamente era partidario de España y rechazaba el movimiento comunero y se escondió. En cuanto a don Francisco Barbero, evidentemente se trataba de un personaje de mucho prestigio en la región, porque fue nombrado comandante general por unanimidad, no fue escogido a dedo ni dijeron esto está y venga se posesiona, no, ya sabían que don Francisco Barbero iba a ser el capitán general. Podría pensarse que don Francisco Barbero traicionó a Galán y eso ha sido un tema de discusión histórica de muchos años. Pero al escribir esta novela yo la escribí cuando la inició tenía la misma creencia, que don Francisco Barbero había sido uno de los traidores, porque hay algunos documentos que lo muestran acompañando al virrey Caballero y Góngora al Socorro después del fracaso del movimiento, y podría entenderse que fue un gran traidor. Pero hay que tomar en cuenta algunas circunstancias. Cuando Barbero lo llama a la indagatoria, lo mismo que a Galán, Barbero en su indagatoria no delata a nadie y él sabía quiénes eran todos los que estaban conspirando. Sabía que el marqués de San Jorge estaba conspirando, que don Francisco Barbero de Vergara él conocía exactamente quiénes eran los conspiradores de Santa Fe, porque con ellos había estado tratando hacía 2 años, habían estado preparando la conspiración. Si él hubiera sido un traidor, los delata a todos y no había quedado ni uno, no se había salvado ninguno, no delató a nadie.
Y Galán tampoco, ¿no? A Galán le preguntan, bueno, ¿usted quién lo ayudó? ¿Quién no sé qué? A mí no me ayudó nadie. Esto lo hice yo por mi cuenta, no delató a nadie. Pues cargó con toda la culpa para que sus compañeros pudieran estar a salvo. En conclusión, desde mi punto de vista y desde una deducción pues, más o menos lógica, Berbeo no traicionó a Galán, ni fue un traidor del movimiento, ni se lucró, como dijo ayer el doctor Álvaro Sarmiento, vendiendo una casa y comprando no sé qué cosas, porque Berbeo era comerciante, ¿no? Y él tenía su casa y era un hombre de una muy buena posición social en el Socorro. Y obviamente él sí necesitaba dineros para financiar la continuación del movimiento, y es Berbeo, según parece, la persona que se encubre con un nombre de un inglés, y con ese nombre viaja a Europa a entrar en contacto con revolucionarios europeos para que nos suministren armas para continuar la revolución. Ese viaje lo hacen don Francisco Berbeo y don Antonio de Molina, padre de uno de los compañeros de Galán que mueren que son condenados también a muerte con Manuel Ortiz y Lorenzo Alcantús. De Francisco Plata no podemos decir que es un traidor porque él no traicionó a nadie, él era español y nunca dijo que no era, y actuó como si fuera español y se prestó para atrapar a Galán y puso plata, ¿no? Y los verdaderos traidores del movimiento fueron los capitanes de Tunja y Sogamoso, a quienes obviamente Plata se conquistó y los llevó ante el arzobispo, y el arzobispo les dio la bendición y les garantizó que se iban a ir al cielo y todas esas cosas. Y el capitán Castillo de Tunja, cuando Berbeo da la orden de marchar sobre Santa Fe, coge casi la mitad del movimiento, de las tropas del movimiento, se las lleva con él y las sitúa en el camino de Tunja, y dice: cuando Berbeo venga para Santa Fe, aquí lo trancamos. Por eso el arzobispo escribe en una carta, dice ya respiro tranquilo porque ya sé quiénes nos van a salvar, ¿no? Claro, ya él sabía que por lo menos la mitad del movimiento iba a atacar la otra mitad, y Berbeo paró el avance sobre Santa Fe porque dijo: meternos en una guerra civil sí sería lo último, ¿no? Ahí nos acabaríamos entre todos, y ahí paró ese avance y le tocó ponerse y firmar las capitulaciones, que ahí se consiguieron todo lo que los comuneros querían sobre impuestos y esas cosas. Y después, mientras ellos estaban firmando las capitulaciones, en la Real Audiencia estaban firmando un documento en el que juraban que no iban a reconocer esas capitulaciones porque habían sido obtenidas a la fuerza, entonces que no las iban a reconocer. Y efectivamente, tan pronto los comuneros regresaron a sus labores y a sus casas, lo primero que hizo la Real Audiencia fue ordenar que las capitulaciones fueran arrancadas de los sitios donde han sido colocadas y que se dijeran que no serían reconocidas. Gracias, doctor. Como sé que aquí en la sala hay gente que son muy buena pluma y les gustaría escribir libros y tienen capacidad para hacerlo, vale la pena destacar que prácticamente lo que hizo que Colombia lograra su independencia fue la prudencia. Cuando a Berbeo le preguntan que denuncie a sus compañeros, no lo hace.
Cuando a Galán le dicen que denuncie a sus compañeros, tampoco lo hace. Cuando a Antonia Santos le dicen que denuncie a sus compañeros que dónde está en la guerrilla, tampoco lo hace. Cuando doña Policarpa Salabarrieta también le dicen que denuncie a quienes le mandaban las razones, tampoco lo hace. Doña Mercedes Ábrego también le quitan la cabeza porque tampoco denuncia dónde está Bolívar ni dónde le mandan las razones a Bolívar. Total de que esa actitud de prudencia absoluta de todos los líderes y todas las personas que participaron en todas las luchas de independencia colombiana fue la que nos salvó a todos, porque si todos hubieran sido iguales de lenguaraces, diciendo, contando, y no se hubiera logrado la independencia. Todos los líderes y los jefes realistas se quedaron siempre con una cuarta de narices porque les ofrecieron muchas cosas. A Antonia Santos le dijeron que le devolvían sus bienes, que le perdonaban la vida, siempre decía dónde estaba su hermano Fernando. Y así por el estilo, todos los que llegaron al cadalso fue por prudentes. Yo creo que en Colombia, si hay algún escultor aquí o un escritor y escribe un libro sobre la prudencia en la historia de Colombia, se ganará otro premio como el que se ganó Álvaro, porque tenemos un jurado aquí como el doctor Enrique Santo Molano. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La doctora Ercilia, por favor. Yo le quisiera preguntar a Pedrito tal vez, ¿en qué momento se va Galán? Porque él no interviene en la firma de las capitulaciones. ¿En qué momento Berbeo, dijéramos, se deshace de él y lo manda con no sé cuántos hombres a la campaña del Magdalena? Tan pronto ocurre, Galán estaba situado en Zipaquirá, y lo acompañaban una tropa de indios guanes que eran expertos flecheros también, además de magníficos tejedores, sabían manejar muy bien la flecha, y ahí en Zipaquirá derrotan a uno de los capitanes españoles, y Galán estaba ahí esperando que llegara la tropa de Berbeo para avanzar sobre Santa Fe. Pero en ese momento es cuando se atraviesan los 10.000 hombres del capitán Castillo de Tunja, y Berbeo le manda avisar a Galán que no va a avanzar sobre Tunja porque no va a provocar una guerra civil, y le dice: usted adopte las medidas que considere convenientes para continuar el movimiento. Y Galán ya está de acuerdo con los criollos de Santa Fe para hacer la campaña de Magdalena, y una vez terminada la campaña producen el levantamiento de Santa Fe, que Galán va a apoyar con las tropas que tenga después de terminada la campaña. En ese momento es cuando Galán se va a hacer la campaña de Magdalena, que es exitosa hasta el momento en que llega a Honda, y ahí lo destroza la artillería española, con la que Galán no había caído en cuenta de que tenían esa arma, y le mataron casi la mitad de los 300 hombres que llevaba, y tuvo que retirarse, y por eso también fracasó el levantamiento en Santa Fe, que se produjo el 14 de junio de 1781. No pudo llegar Galán en auxilio de los criollos de Santa Fe, y estos fueron masacrados por la tropa del batallón Rifles, que estaba dirigida por el oidor Pedro Catani. Ese es el momento en que Galán, no es que Berbeo se deshaga de Galán, sino el momento en que Galán parte a la campaña de Magdalena, una vez que Berbeo le dijo que era imposible avanzar a Santa Fe sin tener un choque violento con las tropas de Castillo. O sea, una guerra civil. Muchas gracias, ¿Puedo doctor. preguntar una cosa? Sí, señora María. A mí me da la sensación, con todo lo que han narrado de esa última etapa de Galán, es que la firma de las capitulaciones se vuelve como un elemento
que les ayuda a ganar tiempo a los revolucionarios comuneros. Da como esa sensación, como que ellos, por un lado, firman unas capitulaciones que en el fondo saben que no van a cumplir, como muchos acuerdos de paz en Colombia en el siglo XX. Sí, firmemos la paz, pero volvamos las trizas en cualquier momento, es la misma vaina. Me da la sensación que ellos firman, pero saben que son unas capitulaciones que no se van a cumplir para ganar un poco de tiempo mientras Galán iba al Magdalena a hacer esa campaña y regresar, no sé, pues a apoyar las tropas en Bogotá. O sí creían que las capitulaciones se iban a aplicar. Bueno, realmente sintetizando las tres preguntas de la doctora Ercilia, la que hace un Raúl y de acá la señora de don Enrique, para mí primero que todo creo que sí hubo un poco de desacierto cuando Galán y se involucran estos líderes en el movimiento comunero como Berbeo y Salvador Plata. Es más, él mismo en una carta lo pone en entredicho si fue buena idea o no haberlos involucrado. Respecto a eso, no diríamos que hay una traición como tal a los líderes o capitanes y generales que se nombran, pero para mí sí hubo una traición al objetivo que se tenía, porque cuando sale la marcha del Socorro nunca se habló de capitulaciones, se habló fue de sitiar la ciudad de Santa Fe de Bogotá, y ahí es donde se alienta la multitud y salen a sitiar a Bogotá. Galán siempre quiso hacer eso porque sabía que sitiando a Bogotá obtendrían a Santa Fe todo lo que pudieran hacer o pedir. Y realmente, como todos los políticos que son más en lo que hablaba el doctor Pedro, en el tema de la conciliación, la intermediación y como de el querer apaciguar las cosas, es donde Francisco Berbeo habla de las capitulaciones. Y precisamente cuando firmaron las capitulaciones no fue tanto que se deshicieran de Galán, sino que Galán desconoce las capitulaciones de Zipaquirá, ¿sí? Y por eso él toma más fuerza su cruzada hacia el Tolima con el fin de retomar y coger control del Magdalena Medio. Por eso es que se va alentado. Incluso Galán, cuando se va hacia el Tolima, quiere ir a invitar a los tabacaleros de Ambalema a que vinieran y ayudaran a sitiar también a Santa Fe de Bogotá, viendo de que ya había fracasado este tema con las capitulaciones. Entonces realmente el tema de capitulaciones para mí sí queda un entredicho entre traicionar el objetivo que se tenía. Y realmente Galán era el que tenía la fuerza de tomar las decisiones, por eso a pesar de que era capitán y habían generales, pues quien tomaba a veces muchas decisiones era Galán, y que hacía trabajos fuertes era José Antonio Galán. Muchas gracias. Doctor Ercilia. Perdón, doctora, el profesor no me ha pedido la palabra primero, después la doctora Ercilia y después, bueno. A ver, aparte de la batalla de Catani contra los comuneros, donde hubo esos muertos, yo no he leído en ninguna parte de más gente asesinada, o sea, que muriera en combate. ¿Hay alguna cifra de eso, de cuántos muertos hubo? Y la otra pregunta es ¿qué papel desempeñó el arzobispo cuando se desplaza al Socorro en la captura de Galán? ¿Él sí tiene que ver algo o no? El arzobispo desempeñó un papel desde el principio de mediador entre el movimiento comunero y la Real Audiencia. El arzobispo en ese momento no tenía ninguna autoridad como, aparte de la religiosa, no tenía ninguna autoridad para política, pero obviamente él era el arzobispo y mandaba, y se ofreció como mediador, ¿no?
no es que lo nombró la Real Audiencia, él se ofreció como mediador y se vino hasta Zipaquirá solo, no trajo escolta, se vino solo, llegó a Zipaquirá, observó cómo estaba el movimiento, porque era un hombre supremamente astuto, supremamente inteligente, y se dio cuenta por Salvador Plata, que vino a saludarlo y a presentarle sus respetos, que el movimiento podría ser dividido y podía ser derrotado sin necesidad de actos de violencia. En la captura de Galán, el arzobispo no tiene una presencia visible. Esa captura la cuadran en el Socorro, entre el prefecto del Socorro y Salvador Plata y otras personas que habían delatado a Galán, que habían dicho que estaba refugiado en Mogotes, y Plata arma una tropa para ir a capturarlo. Bermeo le manda avisar, hay unos que dicen que Bermeo lo entregó, no hay ningún documento que muestre que Bermeo entregó a Galán. Hay una carta donde Bermeo le manda a decir: muévase de ahí porque Salvador Plata lo va a pescar. Y esa carta la lleva Manuel Ortiz. Galán, al recibir la carta a Bermeo, parte como con 20 o 30 hombres, decidió a llegar a los llanos para poder unirse a don Javier de Mendoza, que tenía en los llanos una tropa muy numerosa con la que hubieran puesto posiblemente hubieran podido tomarse a Santa Fe. Pero tienen que hacer una parada de noche en una cabaña en ruinas. Los espías de Salvador Plata lo denuncian, dicen: allá está escondido. Salvador Plata lo rodea, abren fuego sobre la cabaña donde están. Es herido Galán, es herido su sobrino Andrés, que muere, y otros dos logran escapar. Sí, pero en eso el arzobispo no tuvo mucha injerencia. Gracias. Un pequeño complemento a lo que acaba de decir el doctor Enrique. La Real Audiencia miró con muy buenos ojos que fuera el obispo virrey, el virrey, el que viniera a negociar con los comuneros, porque era una persona muy prestante, no solamente por su dignidad de arzobispo, sino que fue la persona más culta que vino, le calculan algunos, a todo el nuevo reino, a toda la América. La persona traía en sus maletas lo que nadie se imaginó que una persona pudiera traer al Nuevo Mundo, como eran cuadros de Rafael Sanzio, una imprenta, una edición Príncipe del Quijote, muchas cosas que trajo en sus maletas, y era una persona reconocida no solamente en América sino en el mundo entero. Era un verdadero personaje. Entonces, cuando están negociando una persona de tantas calidades como era el arzobispo, con una persona medianita, como decimos nosotros, como eran los comuneros encabezados por Bermeo, pues la negociación es muy fácil, porque la otra persona prácticamente que impone las condiciones. Entonces le quedó muy fácil negociar con nosotros, y entonces mientras tanto la Real Audiencia no se quedó quieta, sacó todos los estudiantes de los colegios y armó un ejército, y ahí es donde aparece don Antonio Nariño como el abanderado del ejército de la capital de la República, o de Santa Fe, para defenderse de las posibles invasiones, no solamente de los comuneros, sino de cualquier otra sección de soldados o de personas que quisieran atentar contra la estabilidad del gobierno español. Entonces fue muy fácil negociar, porque el arzobispo Caballero y Grado mantenía una dignidad muy grande, muy por encima de todos los demás. Que
quedó sin responder una parte de la pregunta, que es qué fue lo que precipitó la firma de las capitulaciones. Eso fue una... ahí estaban tratando de ganar tiempo ambos, ¿no? Tanto Bermeo como el arzobispo, y entonces estaban demorando la cosa, y los comuneros, 20.000 y pico de comuneros que estaban ahí en la plaza, comenzaron a alborotarse, ¿no? Y a exigir, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Y uno de los comuneros gritó: esto lo arreglamos con un tiro para el arzobispo y otro para el general. Entonces ahí vino ya una puja entre los que pedían que esperaran y los otros: vámonos sobre Santa Fe. Entonces ya el arzobispo se angustió y dijo: esto hay que firmarlo rápido, y urgió a la Real Audiencia para que aprobaran la firma de las capitulaciones, porque sin la aprobación de la Real Audiencia eso no tenía ninguna validez, porque nadie sabía que los oidores habían jurado que no las iban a cumplir. Obviamente eso era en secreto. El arzobispo mandó un mensajero a la Real Audiencia y dice: manden eso ya, ¿no? Entonces los oidores pues mandaron la aprobación y se firmó rapidito, ¿no? Bermeo no quería firmar, pero en vista de que se le estaban alborotando todos en la plaza, firmó y como sabía que Castillo ya había ubicado 10.000 hombres por el camino de Tunja, no tenía mucho juego en ese momento. Haber mandado la tropa había sido una masacre terrible, y eso fue lo que pasó en ese momento. Gracias, doctor. La doctora Ercilia, y ya, por favor, y el amigo bueno, y ya. Por favor, doctora Ercilia. O sea, él llega a su partida y lo despacha la campaña de Magdalena. Pedrito dice que Galán no fue nunca nombrado negociador. No estuvo. Estaba en Ambalema, yo decía. Perfecto. Amigo bueno, corto, breve y sustancioso, por favor. Gracias, buenas noches. Consultando por internet la vida de José Antonio Galán, siempre aparece José Antonio Galán. En muy pocas mencionan José Antonio Galán Zorro. Entonces quiero, en una oportunidad aquí en Charalá escuché a una persona que sabe de historia, pero no está en cuando estoy acompañando a ustedes, y él mencionaba que el apellido Zorro se lo habían puesto a él por un remoquete que le han puesto a la mamá, y entonces prácticamente era la zorra, porque como de que supuestamente, así como acabaron y destrozaron la vida de Galán, el cuerpo de Galán, así destrozaron la familia y sus descendencias. Entonces, que para acabarlo de ensuciar más, lo llamaban el Zorro, porque la mamá la llamaban la zorra. Creo que el apellido que manifestaba era Argüello, era José Antonio Galán Argüello. Entonces, es una duda que yo tengo y que me acompañan a luchar con ustedes, por favor. En una biografía de Galán que escribió uno de sus descendientes, llamado Ángel María Galán, que fue un político del siglo XIX, casado con una hermana de la mamá de José Asunción Silva. Ángel María Galán escribió una biografía de su antepasado, y en esa biografía dice que la mamá de Galán se llamaba Rosa Zorro, ¿no? Dice, pero no da ninguna fuente. Posteriormente, es una biografía bastante floja para ser exactos, la que escribió Ángel María Galán, con muchos datos errados. Posteriormente, el historiador Luis Torres Almeida, también santanderiano, escribió una biografía que se llama La rebelión de Galán el Comunero, que es una biografía sumamente completa, muy bien investigada, casi que con pasión por la figura de Galán,
y demuestra que la señora Rosa Zorro jamás existió. Que esa persona se la inventó Ángel María Galán, no se sabe de dónde porque no hay ninguna fuente documental, y que la mamá de Galán sí era la señora Ana María Argüello, casada con don Antonio Galán y padres de José Antonio y de otros 7 hijos. Entonces Torres Almeida suministra todas las pruebas de que la mamá de José Antonio Galán era la señora Ana María Argüello. En el nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad, ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester, que sea. Hace 237 años, mi vida y mi alma quedaron en movimiento en el eterno e infinito universo, pero conectados por el espíritu de la libertad en cada uno de ustedes, mis coterráneos, charaleños, santandereanos, santafereños. En vida promoví la empresa de la libertad, inspirado en los movimientos franceses de la Ilustración, la rebelión indígena, liderada por Tupac Amaru, y en la subyugación que por casi 3 siglos veníamos padeciendo los mestizos, los negros y los indígenas. Me siguieron, me apoyaron y me financiaron comerciantes criollos, santandereanos y santafereños, que venían padeciendo el listado de impuestos, como el Marqués de San Jorge. Fueron mis aliadas secretas, mujeres de distintas condiciones sociales que se identificaron con la emancipación. Entre ellas, Tadea González, en Santa Fe. Estuve convencido de que las capitulaciones en Zipaquirá fueron una traición a los principios libertarios, porque no era posible con estos acuerdos un cambio fundamental en el orden político, social y económico del virreinato de la Nueva Granada. Además, porque nuestra meta era tomarnos a Santa Fe, capital del virreinato. Por lo tanto, no las acepté y continué perseverando en Guaduas y otros pueblos, en donde, a nombre propio, decreté la libertad para esclavos e indígenas,
las semillas de mi legado dieron fruto en posteriores movimientos independentistas para lograr la libertad que hoy ustedes disfrutan y que es su deber proteger para avanzar hacia una vida digna, pluralista, libre de esclavitudes, servidumbres, sufrimientos propios de los movimientos geopolíticos modernos. Interpreten, analicen con pensamiento crítico los relatos escritos por mis victimarios, sesgados por sus intereses de poder. Vuelvan a pensar y sentir sus realidades para que mi legado sea el faro auténtico que ilumine futuras generaciones. Antes de irme, quiero agradecer que se hayan identificado con el ideal que represento, germinado aquí, en mi tierra, Charalá, mi casa, donde todos ustedes serán siempre bienvenidos. En el nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad, ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuera menester, que sea. Bravo, bravísimo. ¡Qué memoria! Bravísimo. Doctor Enrique Santos. Gracias. Es para mí un honor tenerlo acá en Charalá. Esta es su casa. Estoy muy agradecido con usted. Permítame condecorarlo con mi manto. Por favor, Rincael. De lienzo. A los 37 días después del movimiento de la tierra de Charalá. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy amable por venir. Y esta es su casa, Memoria José Antonio Canal.